Hola mis queridos amigos, con este video vamos a terminar la serie de introducción al estudio de la Biblia. Vamos a hacer un resumen para ubicarnos en el marco cronológico, donde vamos a ver en qué libro se narra la historia en particular. Y vamos a empezar con los años antes de Jesús. En el año 1850 al 1300, Dios llama a Abraham. Después su hijo Isaac engendra dos hijos y uno de ellos, el menor, llamado Jacob, quien después fue llamado Israel, tuvo 12 hijos. De allí salieron las 12 tribus de Israel. Del año 1700 al 1500 llegan a Egipto buscando alimentos. Al tiempo quedan como esclavos. Esto está en Génesis capítulos 12 al 50. Del año 1250 al 1230 aparece Moisés. Se narra la salida de Egipto, la Pascua y el paso por el desierto. Luego viene la alianza de Dios con su pueblo Israel. Esto está contenido en los libros del Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el año 1200 al 1025 a.C. se narra la entrada a la tierra prometida y aparecen los jueces como Gedeón, Débora y Sansón. Esto está en los libros Josué y Jueces. Del año 1030 al 970 a.C. se narra la historia de los reyes, entre ellos está Saúl y David. Esto se encuentra en los libros de Samuel. Del año 970 al 930 encontramos la historia de Salomón y la división del reino. Quedó el reino del norte y el reino del sur. Se terminan de escribir el Pentateuco y los libros históricos. Esto está en los libros de Reyes y Crónicas. Del año 900 al 850 aparecen los profetas, quienes denuncian y anuncian. Ya vemos que hay varios libros, hay profetas mayores, profetas menores. Esto está en el Antiguo Testamento, obviamente. En el año 721 ocurre la destrucción del reino de Israel o el reino del norte. Y esto se encuentra en el libro de Ezequiel. En el año 585 a.C. ocurre la destrucción del reino de Judá o el reino del sur. Y esto está en el libro de Zacarías. En el año 538 ocurre el retorno del desierto y esto se encuentra en Esdras y Nehemías. En el año 333, Israel es conquistado por los griegos, que aparecen los macabeos. Se escriben varios libros sapienciales y esto se encuentra en los libros de los macabeos. En el año 63 ocurre el dominio de los romanos. Esto está muy cerca al nacimiento de Cristo, donde ya los judíos esperaban ese Mesías que los liberara de su esclavitud, de su opresión, del yugo que les había impuesto los romanos. Luego, en los años después de Jesús, ocurre el acontecimiento que inicia con el nacimiento de Jesús. Y esto está contenido en los 4 evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. En el año 30 después de Cristo, ocurre la muerte y resurrección de Jesús. Los apóstoles se reparten por muchos lugares a fundar comunidades. En el año 51 después de Cristo, Pablo, el apóstol, escribe la primera carta. Nacen muchas comunidades cristianas y esto está en la carta de San Pablo o en las cartas de San Pablo. En el año 67 mueren Pedro y Pablo en Roma. Estos dos grandes apóstoles trabajaron fuertemente en Roma para establecer la iglesia y allí murieron de una manera muy cruenta. En el año 70, Marcos escribe el Evangelio. Fíjense aquí que después de que Jesús ya había fallecido y había resucitado, se empieza a escribir el primer Evangelio. O sea que durante 37 años, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, todo fue tradición oral. Luego en el año 80 se escriben los Evangelios de Mateo y Lucas. En el año 95 se escribe el Evangelio de Juan. En el año 1492 vienen los españoles a América y varios misioneros traen la buena noticia.
En el año 1600 se fundan varias poblaciones en Antioquia, estamos hablando de Colombia, y llega el Evangelio a nuestra tierra. En el año 1962 empieza el Concilio Vaticano II. La iglesia se renueva. Eso está contenido en el documento del concilio. En el año 1968 se lleva a cabo la Conferencia de los Obispos de América Latina en Medellín. Ven la situación angustiosa de los pobres y reclaman justicia. Esto está contenido en el documento de Medellín. En el año 1979 se lleva a cabo la Conferencia de Puebla. Los obispos afirman que la iglesia prefiere a los pobres como lo hizo Jesús. Y esto está en el documento de Puebla. Puebla es una ciudad de México. En el año 1980, cada día hay más comunidades que toman el Evangelio para reflexionar, llevar una vida cristiana con hechos y palabras. Y ha pasado diversos eventos en diversos países, pero saltándonos al día de hoy, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para propagar el Evangelio, para hacer que la fe crezca, para compartir esa semilla que se nos dio con el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer lo que usan en las ventas, el metro cuadrado, con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de estudio, de trabajo, no desperdiciar oportunidades para hablar de Jesús. Bueno, amigos, aquí les dejo este resumen. Espero que les sea útil para poder entrar más en el estudio de la Biblia y espero que den un me gusta, compartan y se suscriban si no lo han hecho. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y hasta pronto.